Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bueno, vamos a ver hoy respecto del concepto de extinción del acto administrativo, como respecto de sus diversas clasificaciones y el correlato que éstas tienen a nivel legislativo, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, como para comenzar, ¿sí? Podemos definir la extinción del acto administrativo como aquella eliminación que se hace del mundo jurídico de un acto administrativo específico, como de sus efectos jurídicos, ¿sí? Vale aclarar que esta postura no es pacífica en la doctrina, ya que hay, digamos, autores, ¿sí?, de respetable renombre que argumentan que una cosa es la extinción, propiamente hablando, del acto administrativo, y otra es la cesación de sus efectos jurídicos que tiene ese acto administrativo. Lo cierto es que no se advierten, si a grosso modo, las ventajas de separar tanto las causales que generan la extinción de un acto administrativo como respecto de su supresión de sus efectos jurídicos que derivan de tal acto administrativo. ¿Sí? Por tal motivo, creo yo que, digamos, en términos prácticos, ¿sí?, no solo yo, sino autores como Juan Carlos Casagne, como Magrinhof, autores como, incluso, como Gordillo, ¿sí?, han conceptualizado, ¿sí?, a la extinción del acto administrativo de modo genérico, de manera que incluya tanto la eliminación, ¿sí?, o supresión de los efectos jurídicos de un acto administrativo determinado, como la eliminación del mundo jurídico de ese acto administrativo, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, pasemos ahora a hablar sobre las clasificaciones que se pueden hacer respecto de las causales de extinción que puede tener un acto administrativo, como sus efectos, ¿sí? En principio podemos clasificar entonces a la extinción del acto administrativo básicamente en tres categorías. ¿Sí? En una primera categoría, aquella, o puede encontrarse aquella extinción denominada de pleno derecho, ¿sí? En cuyo caso no es necesario que la administración dicte un nuevo acto administrativo disponiendo la extinción, ¿sí?, disponiendo tanto de manera tácita o expresa la extinción de aquel acto administrativo, ¿sí? Luego hay una segunda categoría que, digamos, que puede ser determinada a partir de cuya extinción, ¿sí?, depende de la voluntad del administrado. Y una tercera extinción del acto administrativo, que es aquella dispuesta por la administración, ¿sí? Bueno, pasemos a hablar ahora respecto de cada categoría en particular, ¿sí? Como he dicho, la primera categoría, ¿sí?, de extinción del acto administrativo, bien denominada como de extinción de pleno derecho, acontece cuando dicho acto administrativo cesa sin necesidad alguna de que un órgano estatal emita declaración alguna, ¿sí? Es decir, se extingue independientemente de aquel órgano o del órgano que decrete su extinción. La misma puede clasificarse básicamente en dos categorías, ¿sí? Por un lado tenemos aquella que acontece frente al cumplimiento normal del acto, ¿sí?, en cuyo caso, cuando se cumple, ¿sí?, dicho acto administrativo o se agota dicho acto administrativo,
opera tanto la extinción de dicho acto administrativo como de sus efectos, ¿sí? A su vez, puede ser subclasificado, ¿sí? Tanto por causas que tengan que ver con el cumplimiento del término que tenía dicho acto administrativo, o por cumplimiento de su objeto, o por cumplimiento de alguna condición resolutoria. Es decir, puede haber ocurrido que dicho acto administrativo disponga, ¿sí?, un plazo y al cumplirse dicho plazo se dio por cumplido dicho acto administrativo. Lo mismo pasa cuando dicho acto administrativo disponía el cumplimiento de determinado objeto. Bien, al cumplirse determinado objeto se extingue dicho acto administrativo. O en el caso en donde dicho acto administrativo disponga que el mismo se extinguirá tras el cumplimiento de una condición resolutoria. Cumplida dicha condición resolutoria, se extinguirá dicho acto administrativo. Como ejemplo podemos dar la expiración, o aquel que se da tras la expiración del término en el marco de un permiso que se hubiese concedido de un uso, ¿sí?, para un bien dominial. O puede ser, en aquellos casos en donde se hubiera autorizado, o sea, construir dicho acto administrativo. Se extingue cuando el particular ha finiquitado dicha construcción, ¿sí? Bien, otra categoría que puede subclasificar la causal de extinción del acto administrativo de pleno derecho puede hacerse teniendo en cuenta si el acto, por algún tipo de imposibilidad física o jurídica, no pueda llevarse a cabo, ya sea que la misma surja al momento de dictarse el acto o bien con posterioridad a su emisión. ¿Sí? En el primer supuesto estaríamos frente a una invalidez originaria, tanto por falta de sustrato personal, en cuyo caso el acto administrativo habría nacido viciado, como frente a la carencia de su elemento objeto, en cuyo caso el nacimiento de dicho acto provocó la nulidad absoluta de dicho acto. O también puede ocurrir que dicha imposibilidad de cumplimiento de ese acto administrativo aparezca con posterioridad al dictado del mismo, ¿sí?, en cuyo caso dicha imposibilidad será sobreviniente. Bueno, en ambos casos la extinción de ese acto administrativo se da de pleno derecho. ¿Sí? Entonces, retomando, tenemos por un lado, en primer término tenemos como categoría madre, ¿sí?, dentro de estas tres categorías que pueden causar la extinción de un acto administrativo, tenemos la categoría de extinción del acto administrativo por pleno derecho, ¿sí?, en cuyo caso la misma puede ser subclasificada básicamente en dos, ¿sí? Por un lado, cuando dicho acto administrativo se cumple o se agota de modo normal, produciéndose la cesación incluso de todos sus efectos jurídicos, como la extinción del acto mismo. También dicha extinción de ese acto administrativo puede darse por alguna imposibilidad física o jurídica, tanto de modo originario, en cuyo caso el acto mismo habrá nacido viciado, o por alguna imposibilidad de cumplimiento sobreviniente, ¿sí?, en cuyo caso el objeto de dicho acto administrativo, por algún hecho posterior, no se transforma en un acto administrativo ilegal, sino en un acto de imposible cumplimiento, cuya extinción se produce sin necesidad de declaración expresa por parte del órgano estatal, ¿sí? Bien, otro grupo de situaciones jurídicas que producen la extinción del acto administrativo, como he dicho al comienzo, se da en aquellos casos en donde la voluntad del administrado desempeñe un papel decisivo en la eliminación del acto administrativo del mundo jurídico, en cuyo caso estaríamos frente a una renuncia por parte del administrado, o bien cuando la conformidad del particular constituye un presupuesto esencial,
para la configuración del acto, en cuyo caso estaríamos frente a un rechazo por parte del administrado. Entonces tenemos a la extinción del acto administrativo que depende de la voluntad del administrado. ¿Sí? Por un lado tenemos tanto la renuncia y por el otro el rechazo del acto administrativo por parte del administrado. ¿Sí? En el caso de la renuncia del acto administrativo por parte del administrado, lo que ocurre es que hay una voluntaria declinación del interesado respecto de los derechos subjetivos disponibles que un acto administrativo le acuerda. Procede, digamos, la renuncia del acto administrativo procede luego de haberse aceptado por el particular, en cuyo caso la eliminación del acto administrativo se produce por el dictado de un nuevo acto administrativo de la administración. Sus efectos son para el futuro y operan una vez notificada la administración. También tenemos al rechazo del acto administrativo por parte del administrado. Este se da frente a la no aceptación de un acto administrativo cuya no aceptación es manifestada por el interesado. Otro rasgo importante es que dicho rechazo se da antes de que el acto administrativo entre en vigencia. Tiene efectos retroactivos al momento de dictarse o de haberse dictado el acto. Por ende, la eliminación de ese acto administrativo se produce por el dictado de un nuevo acto administrativo de parte de la administración, que dispone dicho rechazo, llevado a cabo por el administrado. Como ejemplo de renuncia del acto administrativo por parte del administrado puede darse a aquella renuncia que se puede hacer de un beneficio promocional, incluso de alguna medida de fomento ya otorgado. Y para el caso del rechazo del acto administrativo por parte del administrado, puede citarse como ejemplo el otorgamiento de una beca. ¿Sí? Bien, entonces, retomando, tenemos en primer término dentro un primer conjunto, ¿sí?, de causales que hacen que un acto administrativo cese, incluso en sus efectos, denominada de pleno derecho. ¿Sí? Luego tenemos un segundo conjunto de situaciones jurídicas que producen la extinción del acto administrativo que dependen de la voluntad del administrado. ¿Sí? Y por último tenemos aquella extinción de un acto administrativo dispuesta enteramente por la administración y de modo unilateral, dentro de los cuales podemos ubicar, ¿sí?, como principales medios de extinción en sede administrativa, tanto a la revocación como al desuso y a la caducidad. ¿Sí? Comencemos del más simple al más complejo. Entonces, tenemos al desuso. En este caso, la administración retira del mundo jurídico un acto administrativo cuando el mismo no haya sido utilizado por parte del destinatario de los derechos que tal acto administrativo le confería. Digamos que en principio existía un acto administrativo que le otorgaba, ¿sí?, derechos al administrado. Cuando el mismo no los ha utilizado, la administración se encuentra habilitada para disponer el cese de dicho acto administrativo. ¿Sí? Como ejemplo puede darse el caso de una no presentación de una tesis dentro de un plazo determinado. ¿Sí? Cumplido el plazo y sin que el administrado presente la tesis, la administración puede disponer el cese de ese acto administrativo que le concedía un plazo y las condiciones para presentar dicha tesis y obtener, por ejemplo, un título de posgrado. Digamos que el desuso se le parece bastante a la caducidad del acto administrativo, que es otra forma de extinción del acto administrativo. Pasemos ahora a hablar respecto de la caducidad. Bien, esta consiste
como he dicho, en la eliminación del acto administrativo dispuesta de manera unilateral por parte de la administración, en razón de que el particular no ha cumplido con las obligaciones que dimanan de un acto administrativo. Se trata, pues, de una sanción o pena administrativa. ¿Sí? Bien, la misma ha sido reconocida en el artículo 21 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Paso a leerlo. Artículo 21. Caducidad. La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto. Entonces, podemos entender que para que prospere la caducidad se exigen dos requisitos, dos condiciones de procedencia. ¿Sí? En primer término, que haya una constitución en mora para el incumplidor por parte de la administración. ¿Sí? Y en segundo término, que se le haya concedido un plazo razonable para que se cumpla con dicha obligación. Además, entendemos que la obligación que da origen o que debe dar origen a la caducidad tiene que ser una obligación de tipo esencial. Y en cuanto a sus efectos, en principio los mismos operan para el futuro, sin efectos retroactivos, al menos que exista una ley expresa que así lo consagre. Bien, cumplidos estos recaudos, la administración se encuentra habilitada, ¿sí?, a dictar un nuevo acto administrativo en el cual dispone la caducidad de un acto administrativo previo. Bien, por último tenemos, ¿sí?, otro conjunto de situaciones jurídicas que habilitan a la administración de manera unilateral a disponer la extinción de un acto administrativo, ¿sí?, denominada revocación. ¿Sí? Esta es la que presenta mayor complejidad al momento de entender sus modos y condiciones. Bien, ¿qué es la revocación? La revocación es una forma de extinción del acto administrativo, la cual es decretada en sede administrativa por parte de la administración activa y que opera en diversos supuestos. ¿Sí? En principio hay dos grandes supuestos, pero también hay más. ¿Sí? Por un lado tenemos la revocación que se fundamenta por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Tenemos también la revocación que se fundamenta por razones de legitimidad. También tenemos la revocación que se fundamenta en aquellos casos cuando favorece al administrado, y aquella que se decreta cuando el derecho ha sido concedido a título precario. Bueno, la revocación que se fundamenta por razones de oportunidad, mérito o conveniencia resulta o tiene como presupuesto la modificación o cambio de circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de dictarse dicho acto, llevándole a la conclusión a la administración para que la misma considere oportuno extinguir el mismo. ¿Sí? El fundamento de la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia se fundamenta básicamente en el interés público. Por tal motivo debe de existir, ¿sí?, una ley que autorice a revocar dicho acto administrativo fundada en estas causas. Y si es que este acto administrativo afecta a derechos adquiridos, debe de disponerse asimismo una suficiente reparación, una suficiente indemnización. ¿Sí? En este sentido, la jurisprudencia es oscilante. En algunos casos se ha procedido a indemnizar de modo amplio y en otros casos de modo restringido. Digamos entonces que la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia aparece como una consecuencia de una modificación de la situación de interés público tenida en cuenta al dictar el acto administrativo, y que al producirse el cambio en las condiciones de hecho existentes,
la misma administración llega al entendimiento de que por oportunidad o por mérito o porque es conveniente, debe extinguir dicho acto administrativo. ¿Sí? En cuyo caso, entonces, como requisitos de procedencia, debe de existir una ley que habilite a la administración a revocar por estos motivos, y asimismo se da origen a la obligación de indemnizar al administrado que sufra un correspondiente menoscabo de tipo patrimonial. El reconocimiento legislativo de este tipo de revocación se encuentra consagrado en el artículo 18, en fin, de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Bien, otro gran modo de revocación se da cuando aquella se funda en razones de ilegitimidad del acto, la cual se da como consecuencia de un vicio cuya entidad torne procedente su extinción por el órgano administrativo. También, además, existe la revocación por ilegitimidad sobreviniente o por cambio del derecho objetivo. ¿Sí? Esta se da cuando una ley en sentido material posterior al dictado del acto administrativo modifica las condiciones de legalidad del acto administrativo que regían hasta ese momento, tornándolo ilegítimo para el futuro como consecuencia del cambio que se opera en el derecho objetivo. Es decir, la revocación por ilegitimidad sobreviniente se da cuando hay un cambio en el ordenamiento jurídico o cuando se cambia la realidad, en cuyos ambos casos el acto administrativo se torna ilegítimo para el futuro. Como ejemplo puede citarse aquel caso de aquella persona que obtiene mediante un acto administrativo un permiso para portar armas, pero en el transcurso, de este permiso, el mismo adquiere antecedentes penales. Bueno, en este caso, dicha concesión, ¿sí? Dicho acto administrativo que le concedió ese permiso para portar armas deviene en ilegítimo, ¿sí? Derivando en ilegítima dicha tenencia de armas. Un punto no menor que me parece importante remarcar tiene que ver que cuando hablamos de revocación fundamentada o en razón de la ilegitimidad de un acto administrativo, tenemos que tener en cuenta que existen cotos, existen límites que se le imponen a la administración para proceder a extinguir dicho acto administrativo, fundamentándose en razones de legitimidad o ilegitimidad. ¿Sí? Es decir, debe de tenerse en cuenta que en algunas situaciones determinados actos administrativos adquieren determinada cualidad que lo torna irrevocable, inmodificable, inmutable por parte de la administración en sede administrativa. ¿Sí? ¿En qué casos? Bueno, cuando ese acto administrativo tenga naturaleza de cosa juzgada administrativa o sea denominado como acto administrativo estable. Al respecto, nuestra Corte Suprema, en el fallo Elena Carman de Cantón contra Gobierno Nacional sobre revocación, fallado en el año 1936, estableció los requisitos que ha de tener un acto administrativo para que adquiera la naturaleza de cosa juzgada administrativa o de estabilidad y que por ende sea irrevocable, inmutable, inmodificable, incluso por parte de la administración en sede administrativa. En general, puede reconocerse que desde el caso Carman de Cantón, la Corte Suprema ha sostenido que la Administración carece de facultades para revocar un acto por razones de ilegitimidad cuando el mismo estuviera afectado de una nulidad relativa, al par que ha aceptado la procedencia de la revocación frente a la presencia de vicios de nulidad absoluta. Esto, por supuesto, ha tenido su correlato a nivel legislativo.
Tanto el artículo 17 como el artículo 18 proceden a regular los casos de revocación del acto administrativo por razones de ilegitimidad, haciendo una distinción tanto en el artículo 17 de la extinción de aquellos actos que sean irregulares como de aquellos actos que sean regulares, la cual no procede en principio. Bueno, a ver, vayamos a leer tanto el artículo 17 como el artículo 18 de nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. De procedimiento administrativo. Artículo 17. Revocación del acto nulo. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. ¿Qué nos quiere decir el artículo? Bien, que básicamente cuando un acto administrativo estuviese afectado de nulidades absolutas, el mismo será considerado como un acto irregular, ¿sí? Y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa, ¿sí? Ahora bien, en aquellos casos en donde dicho acto administrativo estuviere firme y consentido y estuviere generando derechos adquiridos, subjetivos, que se estén cumpliendo, bueno, a esta situación Juan Carlos Cassagne la denomina como estabilidad, ¿sí? Es decir, en este caso, cuando el acto administrativo nulo incluso estuviera firme y consentido y estuviera generando derechos subjetivos, bueno, estaríamos frente a un acto administrativo estable. Solo, dice la ley, se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad, ¿sí? Esto en el derecho procesal contencioso administrativo se denomina acción de lesividad, ¿sí? Pasemos a la revocación de un acto regular. Para comenzar debemos decir que el acto regular comprende tanto al acto administrativo plenamente válido como al acto administrativo que ostente, ¿sí?, un vicio, pero que no lo haga susceptible de ser declarado nulo con nulidad absoluta, sino que tiene un vicio leve o moderado, incluso un vicio de hecho, ¿sí? Es decir, posee un vicio que le puede causar una nulidad de tipo relativa, no de nulidad absoluta, ¿sí? Pero bueno, el acto regular entonces comprende tanto, como he dicho, al acto administrativo plenamente válido como al acto administrativo con un vicio de nulidad relativa. ¿Qué nos dice el artículo 18? Dice así: revocación del acto regular. El acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado, ¿sí? Sin embargo, bueno, digamos que la estabilidad o la naturaleza de cosa juzgada administrativa admite excepciones, ¿sí? Entonces dice: sin embargo, podrá ser revocado, modificado, sustituido de oficio en sede administrativa cuando o si el interesado hubiere conocido el vicio. Al respecto, Juan Carlos Cassagne nos dice que este conocimiento no debe presumirse, sino que debe ser fehacientemente demostrado. Entonces dice: sin embargo, podrá ser revocado, modificado, sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicios a terceros. Esta es la tercera categoría de revocación, como he dicho, al momento de hablar, ¿sí?, introduciendo la revocación por razones, la revocación en sentido lato, ¿no? Existe también la revocación por razones de que favorecen al administrado, ¿sí? Y si el derecho se hubiera otorgado expresa y válidamente a título precario, ¿sí? También en aquellos casos en donde el derecho hubiera sido a título precario se admite la revocación. También podrá ser revocado, dice la ley, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados, ¿sí? Bien, bueno. Por último, vale decir que los efectos de la revocación, por el motivo que fuera, ¿sí?, se toman en cuenta según la gravedad, ¿sí?, del acto administrativo originario, ¿sí? Si el acto que se ha revocado
ostentaba un vicio que lo hacía nulo, de nulidad absoluta, bueno, sus efectos, el efecto de dicha revocación será retroactivo al momento de su dictado. ¿Sí? Ahora, cuando el acto ostentaba un vicio relativo, ¿sí? Un vicio de nulidad relativa, es decir, el acto cuando era anulable, bueno, los efectos de dicha revocación procederán hacia el futuro. En todos estos casos, además, y bueno, y para finalizar, vale la reiteración, es necesario que hubiera un pronunciamiento expreso por parte de la administración disponiendo la revocación por el motivo que fuere. ¿Sí? Bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, deja tu comentario, comparte con tus compañeros y compañeras de estudio. Y será hasta la próxima. ¿Sí? Saludos.